Algunas mañanas uno se despierta y no encuentra nada. No hay alegría, no hay tristeza, como si el día viniera envuelto en una tela gruesa que apaga los colores y silencia los sonidos. La vida sigue ahí, pero llega filtrada, amortiguada. Es como mirar a través de un vidrio empañado. Se escucha un murmullo, se ven las formas, se adivina lo de siempre, pero todo parece lejos. A veces dura un rato, a veces días. Hay momentos en que la sonrisa sale por costumbre, mecánica, como una vieja puerta que aún se abre porque la bisagra no se ha roto. Se responde a preguntas, se cumple con las tareas, se camina de la cama al trabajo, de la cocina al dormitorio, y por dentro no se enciende casi nada. Lo que antes hacía cosquillas al alma, ahora no mueve la aguja. Y entonces aparece un miedo, tenue y persistente. Me he roto por dentro, me estoy volviendo de piedra. ¿Será que ya no me importa nada? Nadie lo anuncia. Uno no sabe el momento exacto en que el corazón empieza a bajar el volumen de las cosas. Sucede despacio, como la tarde que se va yendo sin ruido, sin una señal clara. A veces llega después de un largo trecho de aguantar demasiado. Mucho tiempo de sostenerlo todo para que no se caiga. Muchas noches cortas, muchas noticias duras, mucha responsabilidad, mucho susto, mucho dolor que no se podía soltar. Otras veces llega tras una alegría que se apagó demasiado rápido, como si la mente dudara de que valga la pena abandonar la guardia. Y así, sin pedir permiso, se instala esa calma extraña que no es paz, es otra cosa. Una quietud sin sabor. He visto esta quietud en mi vida más de lo que quisiera. La primera vez que la reconocí fue en un pasillo de hospital, cuando nadie me decía nada y yo ya sabía lo que venía. Había gente alrededor, pasos, voces, el olor a desinfectante, la luz blanca, y yo sentía que mi cuerpo estaba allí, pero mis emociones habían dado 2 pasos atrás, como si se hubieran sentado a descansar, fuera de escena. Yo me movía con manos prestadas, hablaba con palabras templadas, y por dentro, nada. Esa nada, que asusta, me acompañó un tiempo sin contar los días. Más adelante la vi de nuevo, en años distintos, con ropas distintas. Después de sostener a otros cuando la casa estaba en silencio y todo finalmente parecía en su lugar. Después de periodos de ruido, trabajos sin descanso, decisiones que cansan más que los brazos. Llegaba la noche, me sentaba en una silla, y la mente, en vez de celebrar el descanso, se hacía hueco, vacío de sonidos. Miraba mis libros, las plantas, la taza, la ventana, y no encontraba ganas ni de amar lo que siempre amé. Y claro, el pensamiento que golpea siempre a la misma puerta. Algo en mí se ha apagado para siempre. Con los años, fui aprendiendo a reconocer que esa nada no viene de la nada. No es descuido, no es maldad, no es frialdad. Es una forma de protección, de esas que el cuerpo y la mente fabrican cuando han atravesado demasiados días tensos, como cuando uno sale del sol del mediodía a una habitación oscura y durante un tiempo no ve nada. No es que los ojos se hayan roto, es que necesitan recuperar el equilibrio. El cuerpo, sabio en su torpeza, baja el volumen para que no se abra una grieta demasiado grande. Y uno, que no puede ver ese mecanismo, se asusta. Pero el ajuste está sucediendo, aunque no tenga música. En el campo hay un momento en que la tierra se deja en barbecho. No se siembra, no se cosecha. Parece estéril, pero está haciendo su trabajo por dentro. Las estaciones no preguntan. El invierno no pide permiso para enfriar los ríos. Hay años de gran cosecha y años de descanso. A los que pasan mucho tiempo apretando los dientes, la vida suele darles inviernos largos, no como castigo, sino como un descanso envejecido. No tiene la frescura de las vacaciones. Es otro tipo de pausa, más parecida a una convalecencia que a una fiesta. Cuando uno no siente, teme volverse indiferente. La indiferencia, esa distancia que suena a egoísmo, a desprecio. Pero esto es distinto. La indiferencia elige no mirar. La anestesia emocional, en cambio, a menudo llega para que no duela tanto, como esas manos del doctor que adormecen la piel antes de la puntada. Uno puede estar preocupado por su propia frialdad, cuando en realidad lo que hay es una herida tapada con un paño limpio. La herida sigue ahí, solo que el dolor, por un rato, se deja para más tarde.
No hace falta crecer mucho para conocer esa sensación, pero con los años se la mira con otras palabras. De joven, uno cree que todo tiene arreglo rápido, que bastará con una charla, un viaje, una canción, y a veces ayuda, otras muchas, no. La niebla del alma no se pica con el dedo, es como la helada en el parabrisas. Uno la sopla, la toca, se impacienta, y no por eso el vidrio deja de estar frío. Hay que esperar a que el calor, desde dentro, haga su camino. Y aunque hay que suene a mandato, no tiene nada de obligación. Simplemente no hay atajo para lo que avanza a su ritmo. Muchos se culpan por no sentir alegría ante lo que antes brillaba. Cumpleaños, música, el café, con ese aroma que antes parecía un abrazo. La culpa añade peso a la pérdida. Como si encima de la manta de la anestesia nos pusiéramos otra manta, la de la recriminación, y el peso, ya se sabe, aplana la respiración. Hay días así, en que una taza se sostiene por el hábito de sostenerla, y la conversación se responde por la buena educación de siempre. Nadie, desde fuera, sabría que por dentro hay un desierto que no anuncia cama ni oasis. La mente se quedó sin palabras y sin agua. El corazón, en pausa, a mí me sigue asombrando cómo, en esos tiempos, el mundo no se detiene. El reloj sigue moviendo los minutos, el camión de la basura pasa, el vecino ríe, alguien canta sin vergüenza bajo la ducha. La vida no se ofende si uno no puede celebrarla. Está ahí, paciente, como la marea que sube y baja, aunque no haya nadie en la orilla para aplaudirla. A veces, en ese silencio interno, uno alcanza a notar cosas pequeñas que antes se le escapaban. La luz haciendo una línea en la pared, el ventilador con su queja, una sombra que se desplaza como un gato lento, no porque uno lo busque, sencillamente porque la atención, sin saber a dónde ir, se posa en lo que está quieto. Recuerdo una tarde, de esas que venían sin ganas de nada, en que me quedé sentado mirando cómo el polvo flotaba en el aire. El sol entraba de lado por la ventana y cada motita se veía distinta. Era como estar dentro de un globo de nieve. No sentí alegría, tampoco tristeza, solo una compañía extraña, la de un mundo que sigue funcionando con o sin mi brillo. Y en esa compañía hubo un alivio pequeño, no alegría, no consuelo. Algo más delgado, apenas un hilo de «estoy aquí», aunque sea así. Cuando el alma se adormece, uno se pregunta cuánto durará, si será siempre. El miedo a lo perpetuo es una sombra fiel. Yo no he visto nada que se quede exactamente igual por siempre. He conocido dolores tenaces, sí, y silencios que duraron más de lo que yo podía contar. Pero he visto también cómo, sin un porqué visible, se cuela una grieta de luz. Un día, el olor de la lluvia tiene un nombre. Otro día, la risa de un niño no molesta. En otra tarde, un pedazo de canción, por costumbre detestable, se queda pegado, y uno descubre que, aunque no lo quiera, el pie se mueve 1 milímetro. Son pequeñas traiciones de la anestesia, no son fanfarrias. Son movimientos mínimos, como esos brotes que atraviesan la tierra dura de febrero, cuando uno juraba que no había nada. No me malinterpretes, si me escuchas con atención. No prometo cambios, no los garantizo, no pondría la mano en el fuego por ningún calendario, pero he vivido lo bastante para ver que el agua, incluso cuando parece dormida, busca caminos bajo tierra, y cuando encuentra un resquicio, se asoma sin permiso. Lo vivo es tercamente vivo. También por dentro de nosotros, incluso cuando todo se siente parado. Hay quien dice que, en estos periodos, hay que ocuparse, hay que distraerse, hay que hacer listas, hay que forzar la máquina. Eso puede servirle a alguno, no lo niego. Yo, en lo que me tocó, he visto que empujar fuerte a veces hace que la nada se ponga pesada, como si uno la ofendiera. La presión, por dentro, se transforma en una piedra muda, y cuanto más se la golpea, menos se mueve. El silencio, en cambio, tiene una trama fina que se respeta mejor cuando uno no lo oye como enemigo. No es una clase que tomo o doy, es un aprendizaje que pasa por el cuerpo con los años, como una cicatriz que, con el tiempo, deja de doler cuando llueve. Hay otro miedo que se cuela, el de que los demás te vean así. La mirada ajena pesa cuando uno anda sin fuerza. Hay gente que confunde el adormecimiento con pereza, con desinterés,
con desamor, y eso duele, porque no hay fuerzas para explicar. El ¿cómo estás? Se convierte en un examen. Uno contesta, bien, no porque lo esté, sino porque no tiene ganas de abrir esa puerta. Las palabras, en esos momentos, no encuentran dónde apoyarse. Los que han estado en esta tierra seca, sin embargo, reconocen el gesto, la forma de parpadear, la lentitud con que uno mueve las manos. No hace falta decir mucho entre ellos. Una mirada basta. Con el tiempo, uno aprende a elegir poco y bien esas miradas, y eso también alivia. Hay una ternura que podemos tener con nosotros mismos cuando estamos dormidos por dentro. No es un permiso, no es un premio. Es, si acaso, el gesto que alguien haría con una criatura que ha corrido demasiado y ahora cae rendida en el asiento de atrás del coche. Nadie le reprocha el sueño, nadie le dice que sonría. Se la mira por el espejo y se baja la voz. Esa ternura, cuando aparece, no se anuncia, se desliza. Puede ser que una mañana, sin saber por qué, una parte de ti se hable con menos dureza, no para cambiarte, no para exigirte, solo para dejarte estar, como un abrigo que se cuelga y no estorba. En mi memoria hay una cocina en silencio, de noche, el mundo dormido, la casa respirando su propio aire. Yo sentado frente a una taza, con una cucharita en la mano. La cucharita daba vueltas sin mezclar nada, por costumbre. Era extraño ver mi propio gesto. Me parecía que yo era alguien que me miraba desde fuera. No había tristeza, no había ganas, solo un frío manso. En esa imagen, hoy que ya me queda más pasado que por venir, reconozco un lenguaje que entonces no entendía. El cuerpo me estaba diciendo, hemos hecho demasiado, voy a bajar la luz. No era una traición, era cuidado, del que no presume. Puede que en esa etapa te sientas apartado de ti, como si tu nombre no te quedara bien. En las fotos viejas te ves sonriendo y es fácil enojarse con aquel que fuiste. El tiempo, sin embargo, no va en línea recta como nos cuentan de niños, va en curvas, en espirales, en ondas. Uno vuelve a lugares que creía superados, pero llega con otra edad, con otras manos, y aunque la sensación sea la misma, no lo es. Porque tú ya has visto otras cosas, ya has andado con otras sombras, y eso, sin que se note, suaviza un poco las aristas. Si te preocupa volverte de piedra, quizá ayude saber que, incluso la piedra, guarda memoria del fuego y de la presión. La dureza también tiene historia. No eres un objeto frío, eres alguien que se está protegiendo. El puente entre este momento y los otros no se cruza con prisa. Los puentes viejos, esos de piedra que aún siguen en pie, tienen un arco amplio que aguanta porque nadie los corre, resisten porque el peso se reparte. Así conviene mirar este tramo, como un cruce que no exige apuro. Hay vida al otro lado, sí, pero también la hay en el crujido de cada paso. He escuchado a personas decir que, en la anestesia, tienen miedo de hacer daño a otros por no sentir, que no saben si están dando lo suficiente, si están fallando, si se están volviendo injustos. Esa preocupación muestra algo noble. No es la marca de un corazón vacío, sino de un corazón que aún le importa. Lo que se ha dormido no es el valor de los otros, sino la capacidad momentánea de vibrar con las cosas. Yo he pedido perdón por llegar sin brillo a los encuentros. He estado presente en cuerpo y apenas con el alma mirando desde el pasillo. Con el tiempo, los míos aprendieron mi ausencia. No la celebraron, la respetaron. Cuando uno puede nombrar lo que le pasa, sin adornos, a veces los demás entienden. Cuando no se puede, también hay quien entiende igual, de pura intuición. Hay tardes en que uno se sorprende llorando sin tristeza. Lágrimas que no llevan un nombre, que no cuentan una historia. Como si el cuerpo decidiera abrir una salida para el agua, para que no se junte demasiado. Esas lágrimas no hay que explicarlas. En otras épocas intenté detenerlas. Me parecían fuera de lugar. Con los años he visto que tienen su tarea. En la quietud, el cuerpo hace cosas que no se ven. Ordena, acomoda, apaga luces innecesarias, repara cables. No soy médico, ni pretendo ciencia en estas palabras. Solo comparto lo que mis días me han mostrado, que la vida, incluso en lo plano, se mueve por dentro, de a poco. También está lo contrario, días sin lágrimas, secos como un hueso. En esos,
Uno camina por la ciudad y le parece que todo va a un ritmo que ya no le pertenece. La gente apurada, el vendedor que canta, los semáforos que mandan. Uno camina en su propio compás, un compás sin música. Si te ha pasado, sabrás que es como estar en un teatro entre acto y acto. Las butacas vacías, el telón cerrado, un acomodador que pasa como si alguien fuera a venir, pero aún no. Ese entreacto también es parte de la obra. Cuando se habla de no sentir, algunos piensan solo en la tristeza, pero la alegría también se recorta. En esas etapas, uno prefiere evitar grandes emociones porque el cuerpo las mira como una carga pesada. Incluso lo que antes nos iluminaba, ahora nos deja cansados. Y eso puede traer la pregunta de siempre: ¿me estaré volviendo cínico? Yo he conocido gente cínica. Su mirada lleva hierro donde debería haber piel. He conocido también gente agrietada por el cansancio, que parece cínica por fuera y por dentro solo trata de no explotar. Hay una diferencia que no se mide con una regla. Se siente en el modo en que esa persona mira a los demás, incluso cuando no puede acompañarlos con la energía de antes. A veces, en esta falta de sentir, uno descubre pequeñas rutinas que sin dar felicidad sostienen la estructura del día. Tender la cama, poner agua a hervir, mirar el cielo, aunque esté opaco. No dan premios, no son heroicas. Son cuerdas silenciosas. El mundo está lleno de esas cuerdas. Poca gente les escribe canciones, pero sostienen más de lo que parecen. Yo, en tiempos de anestesia, encontré mucho en repetir cositas sin significado. Lavar un vaso, sacudir una alfombra, regar una planta sin fijarme si el agua le caía exactamente bien, no por mejorar, porque el movimiento leve, sin esfuerzo, deja menos espacio al pensamiento que muerde. Hay una imagen a la que vuelvo con frecuencia: un río en invierno. Por encima, hielo. Por debajo, agua que todavía se mueve. En algunos trozos, el hielo es tan delgado que el agua asoma en un brillo. En otros, el hielo es grueso, y uno podría caminarlo, si se atreviera. La corriente, sin embargo, sigue buscando el mar. No la detiene el que la superficie esté dura, solo prepara su paciencia. En el alma, cuando todo parece detenido, suele haber algo que todavía avanza sin que lo veamos. No lo digo por fe ni por consuelo. Lo digo porque, al mirar atrás, he visto que ese movimiento estaba haciendo su trabajo incluso cuando yo juraba que nada pasaba. También me viene la memoria de un taller de carpintería, de esos que huelen a madera cortada. Me contaron allí que, cuando se trabaja una pieza, hay momentos de dejarla en reposo. La madera se mueve, respira, cambia con el clima. Si uno la fuerza, se tuerce. Si uno la deja, ella sola se acomoda. Un maestro me mostró sus manos, llenas de pequeñas cicatrices, y me dijo, sin decirlo del todo, que el tiempo hace lo que las prisas estropean. Yo no lo entendí esa tarde. Años después, en mis silencios interiores, sus manos me vienen a la cabeza, y con ellas, ese saber simple. Hay materias que solo se enderezan con descanso. Las preguntas duran. ¿Cuándo volveré a llorar con una película? ¿Cuándo reiré de verdad? ¿Cuándo sentiré que pertenezco de nuevo a mi propia vida? No tengo curiosidades por dar fechas. He visto cómo el primer gesto que vuelve no siempre es grande. A veces es un gesto extraño. Uno se enfada por algo mínimo, y esa rabia es la primera señal de movimiento. O se sorprende defendiendo a alguien, cuando no se defendía a sí mismo hace días. Son cositas que señalan que la corriente interna se ha desviado, que hay agua que busca cauces nuevos. No son señales para hacer nada, son apenas huellas en la arena, viento que pasa, y a su paso, el paisaje cambia un poco. También están quienes, en medio de todo esto, sienten miedo por no sentir amor como antes. Parejas, hijos, amigos. El amor, desde fuera, parece siempre encendido. Nadie pide que el faro parpadee, pero los faros también tienen que ser atendidos. El combustible se gasta, la llama se cuida, se limpia el cristal, se arregla la mecha. Hay noches en que el faro alumbra tenue y los barcos lo entienden. Uno no deja de amar porque no sienta con fuerza. A veces, amar es, sencillamente, quedarse cerca aunque no haya palabras dentro de uno. Los amores largos, los que resisten la intemperie,
Conocen esos tramos de luz baja, no brillan como postal, se sostienen por dentro, con compromisos que no hacen ruido. Cualquiera que haya cuidado a alguien enfermo o que haya pasado por una preocupación larga, sabe que el cuerpo se hace escudo, y un escudo no es una piel sensible, es un metal que protege, pero que no acaricia. El problema es que, a veces, el escudo tarda en bajarse cuando la arena ya se despejó. Tarda porque sigue escuchando trompetas que ya no suenan. Yo he trabajado mucha parte de mi vida, no tanto por ambición, sino por temor a que todo caiga si yo aflojo. Aprendí un día, a mi modo, a aflojar 1 centímetro. La sensación fue rara. No apareció la música de los anuncios, solo un silencio menos tenso, un respiro que parecía no pedir permiso a nadie. No estoy aquí para dar recetas, no las tengo. Lo único que traigo son escenas, palabras que a mí me hicieron de sombra en tardes de calor y de mantas en noches sin calor. Si te llega algo de esto, que sea por el lado donde no duele, que no se sienta como otra exigencia, que no te digas eso de «tengo que sentirme mejor». Las emociones, cuando se les pone reloj, se esconden. Cuando se les deja la puerta entornada, a veces entran y se sientan, ni en todos los casos ni en todas las casas. Basta con que no se espanten. Me acuerdo de una anciana a la que acompañé un tiempo. Tenía los ojos como los charcos después de la lluvia, claros y hondos. Había perdido mucho, como todos los que viven suficiente. La encontré muchas veces mirando un punto que no estaba en la habitación. No parecía triste, no estaba alegre, era un estar que no pedía nada. Un día me dijo, sin mirarme, que había entendido que también se podía estar así. No lo nombró, no hacía falta. El así tenía el perfume de su cocina, el rumor del barrio, el peso de su manta, la luz de la tarde. Comprendí, escuchándola, que no todos los tramos de la vida son para sentir con intensidad. Algunos son para sentir así, y en ese así también hay dignidad. Lo que a veces lastima más no es la anestesia, sino la idea que tenemos de cómo deberíamos sentir. La comparación con los días de brillo, el relato que nos contamos sobre nosotros mismos, las imágenes ajenas, las vidas de otros que vemos a través de ventanas que nadie limpia por dentro. No es fácil soltar ese relato. Uno no elige que algo le duela menos. Uno no firma un papel para que el corazón baje sus luces. Pasa. Y cuando pasa, ojalá haya alrededor un poco de espacio para caminar sin explicaciones. Una mesa donde apoyar las manos. Un lugar donde no se nos pida estar mejor ni mal ni como antes, solo estar. Me ha pasado escuchar que, sin sentir, la vida se vuelve inútil. Yo no estoy hecho de verdades grandes, pero sí he aprendido a sospechar de las palabras que se visten de todo o nada. Incluso en la anestesia, hay cosas que siguen teniendo sentido. No el que tenían, quizá. Otro. Comer para seguir en pie, dormir para que la cabeza no duela, ordenar lo mínimo para no tropezar. No son logros, son formas humildes de no salirse del camino. Uno puede llamarlo instinto, rutina, costumbre. A mí me gusta pensar que es también una forma de cariño de la vida con uno, un cariño sin adornos. Hay algo más que quiero decir, con cuidado. A veces, esta sensación de no sentir es el aviso de que hemos ido muy lejos sin compañía, que hemos callado demasiado, que hemos armado una muralla con piedras que otros ni siquiera vieron. No lo digo para señalarte nada, lo digo porque me pasó, porque vi que era así, tiempo después. El corazón, cuando se cansa de explicar, se mude de la casa de las palabras. Y entonces, todo suena igual, como si alguien hubiera puesto una música de ascensor en el alma. No hay juicio en esto, solo una invitación a reconocer la historia secreta de este adormecer. Detrás hay nombres, fechas, escenas. No hace falta recordarlas todas, pero saber que existen, que no vinieron de la nada, a veces suaviza el filo de la culpa. Con el paso de los años, uno empieza a ponerle una mano en el hombro al tiempo. Le dice, sin prisa, que haga lo suyo. Los relojes de la cocina mienten poco, marcan mejor que los de la muñeca. Hierve el agua cuando hierve, no antes. La sopa está cuando lo está. La masa sube si sube. La vida, en lo profundo, trabaja con esos tiempos. Y el alma, cuando regresa con sus oleadas, lo hace con esa lógica sencilla. No acepta empujones.
tampoco se ofende si alguien la olvida un rato. Vuelve y se va, como un gato viejo, con la dignidad de los que ya han visto demasiado. Si me has acompañado hasta aquí, quizá te estés preguntando por qué hablo tanto del tiempo, porque no conozco otra herramienta más honesta para mirar esto. Las prisas se caen solas, y lejos de la prisa, la anestesia no es un enemigo. Es un cuarto donde uno descansa cuando no sabía que necesitaba descansar. No es cómodo, no es bonito, no se luce en fotos, pero en ese cuarto pasan cosas. El ruido de la calle se filtra suave. La luz entra a la hora en que entra. Y un día, sin medirlo, uno abre la ventana un poco más. Solo un poco. No para hacer algo con eso, solo porque el aire pide pasar. Hay una última imagen que me acompaña desde hace tiempo. Un museo de noche, las obras, en silencio, sin visitantes, sin ojos que las miren. Los cuadros siguen siendo cuadros, aunque nadie los mire. Escuché una vez a un guardia decir que de madrugada, cuando el lugar es apenas un eco, los cuadros parecen respirar. Me gustó pensar que nosotros, de noche, cuando nadie nos mide el gesto, también respiramos un poco a nuestra manera. No hacía falta un público, bastaba con estar, y ese estar, tan pobre a veces, tan pequeño, también nos salva. Si esta voz te acompaña en algo, cuando quieras, puedes volver a este rincón. No hace falta que te lleves nada claro de aquí. Si algo se te queda pegado, quizás sea una frase sencilla. No estás roto, porque no sientes. Puede ser que estés cansado de sentir demasiado. Puede ser que hayas gastado tu ración de emoción en una temporada. Puede ser que, para seguir, tu mente haya tenido que ponerse un abrigo que no te queda bonito pero te cuida del aire. Nada de esto te hace menos humano. Al contrario, te pone en la fila de los que viven de verdad, con sus temporadas buenas y sus inviernos. Puede que mañana te despertes igual, puede ser que no. Cualquiera de las dos es posible. También es posible que algo en ti se asome apenas, como una planta que busca el sol desde la grieta del suelo. No hay que atraparla, no hay que nombrarla. A veces basta con reconocer que ahí está, y si no está, tampoco te obliga a nada. El calendario seguirá dando la vuelta, el día dará su paseo, tú seguirás poniendo un pie delante del otro, y el mundo, con su paciencia antigua, te acompañará con sus ruidos y sus silencios. Yo estaré por aquí, con mis años y mis palabras lentas, recordándome, mientras te hablo, que la vida no tiene prisa, que las heridas cicatrizan al ritmo de la piel, que los inviernos, incluso los largos, contienen la promesa sin drama de una rama que, un día, muestra un brote. No es una promesa de carteles grandes, es apenas el recordatorio de que lo vivo insiste, y en esa insistencia, mansa, sin fuegos artificiales, hay algo que se parece a la paz. Si hoy no sientes, está bien que sea así. El mundo seguirá sosteniéndose, el agua seguirá buscando su mar por debajo del hielo, y tú, de una manera u otra, seguirás siendo tú, incluso cuando no te reconozcas del todo. A veces el rostro propio cambia bajo la luz. A veces el espejo devuelve un desconocido, pero detrás de esas formas aún vive el mismo que ha reído, que ha llorado, que se ha repetido historias, que ha cuidado a otros. El mismo que seguirá, aunque ahora no lo note. Quédate con esto si te sirve, y si no, suéltalo sin culpa. Hay silencios que solo se atraviesan en silencio, y algunas verdades se dicen mejor con la boca cerrada. Yo por mi parte te acompaño desde aquí, sin pedirte nada, sin pedirte brillo. Te acompaño como quien se sienta a tu lado en un banco y mira el mismo árbol. No hace falta más. Con los años he aprendido que de eso también está hecha la vida, de presencias que no exigen, de manos que no aprietan, de voces que no levantan el tono. La noche, cuando llega, no pregunta si estamos listos, y el día, cuando vuelve, tampoco consulta si lo queremos. Entre una cosa y la otra, vamos aprendiendo a estar así. Hay días de plenitud, hay días huecos. Ninguno define todo lo que somos. Somos el conjunto, con sus altibajos, con sus descansos, con sus escalones y sus llanuras. A veces el corazón corre y a veces camina. Ahora camina. Ya correrá si quiere, o no, y también estará bien. Que tu camino, hoy, sea el que sea, te encuentre con la dignidad de quien ha vivido lo suyo.
que el peso que sientes no se confunda con culpa, que el silencio que te cubre no se confunda con indiferencia, y que, en tu tiempo, lo que tenga que volver, vuelva sin ruido, con esa suavidad de las cosas verdaderas. Yo seguiré aquí, escuchando despacio, porque la vida, créeme, no tiene prisa.